bienvenidos a su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los lunes a las 11 de la mañana. Es un gusto y un placer que nos estén acompañando. Y bueno, ya saben que siempre es un placer tener como conductora a mi amiga y compañera Guadalupe Pintado. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Ani, muy contenta de tener un nuevo programa contigo y con nuestra invitada. Así es un gusto tener a esta gran invitada y bueno, a mí me gustaría que la presentaras, Guadalupe, que nos hablaras un poquito de ella. Pues sí, claro, con mucho gusto. Mira, nuestra invitada es Raquel Schlosser, es una de las primeras y las pioneras en constelaciones familiares. Ella vincula a los grupos de riesgos en proyectos sociales y desarrolla lo que es las transistémicas. Ella es la creadora de los primeros programas académicos de una carrera que tiene licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, que es psicología transgeneracional, ¿sí? Ella, además de todo, ella es la precursora en el mundo en incluir en el ámbito académico los estudios transgeneracionales, orgullosamente de México para el mundo, ¿sí? Ha tenido y trabajado en instituciones gubernamentales, en puestos directivos, en organizaciones civiles, así como en organizaciones privadas. Ella es psicóloga clínica, escritora, esposa y mamá. Bienvenida. ¿Todo eso, Raquel? Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Bien, me da mucho gusto estar en este programa y me da mucho gusto compartir este espacio de cosas tan privadas que se van a hacer públicas, porque las mujeres no acostumbramos a hablar de esto hasta que pasó mucho tiempo y ya lo podemos digerir. Pero mientras estamos transitando por los procesos de dificultad de ser mujer en un mundo de hombres, es todo un tema difícil que vamos a poder hablar y estoy feliz de compartirlo, ¿eh? No, al contrario, a ti, gracias Raquel, porque para nosotros es un gusto siempre tener a mujeres en nuestro programa, porque consideramos que pues obviamente somos una parte fundamental en la sociedad y que pues muchas mujeres como tú, obviamente, son las que nos impulsan a seguir creciendo y motivándonos en todas las áreas y sobre todo en la parte empresarial, que es de la que vamos a hablar ahorita. Con el tema, Guadalupe, es librando obstáculos en un mundo de hombres. Y realmente un tema que nos apasiona, ¿no? La verdad es que es un tema muy interesante porque ¿cuántas mujeres, Raquel, Guadalupe, no han pasado por esta situación, que están en un entorno de puros hombres y que ya nos irás contando algunas experiencias tuyas, algunos tips y demás cosas que vamos a hablar aquí en el programa sobre las temáticas diferentes que se presentan cuando una mujer está en medio de varios hombres hablando en el ámbito laboral? Así es, y no es nada fácil, ¿eh? Y a mí me tocó otra época porque, o sea, a mí me tocó de hace 36 años, ¿no? Estar en los temas más difíciles, álgidos, que se estaban apenas abriendo. En el tema de la sexualidad, yo estuve con los grupos pioneros. Entonces, imagínense, o sea, tener 22 años o 23, acabar de salir de la carrera, y estar en un ámbito en donde estás con los temas prohibidos además, ¿no? Encima de eso tienes que trabajar con el prejuicio y encima de eso tienes que trabajar con las miradas que están encima de ti, que no las puedes traducir porque pues vienes de una familia, de una mamá trabajadora que te enseñó que había que luchar para salir adelante en el mundo, de un papá que se levantó de la nada, o sea, con las uñas hizo todo. Y entonces tienes un ejemplo de una casa donde los dos trabajan, los dos cooperan. Nunca se dijo nada relacionado a si yo podía ser una mujer que trabajara o no, ¿no? De hecho, las contradicciones aparecieron clarísimas. O sea, yo a los 23 años había estado casada con
un hombre muy jovencita, con un hombre que realmente ejerció violencia terrible, económica, psicológica, ¿no? Todo tipo de violencia, una vez física, ¿no? Y yo no cumplía 23 años todavía, ¿no? En todo ese ambiente. Y finalmente decidí fortalecerme, decidí salir adelante, con una mano atrás y una adelante, continué. Y entonces recuerdo una conversación con una mamá que era súper trabajadora, pero a la hora de la hora, cuando le dije, bueno, pues me voy a divorciar y voy a vivir sola, me dice, la primera frase es, te regresas a la casa. O sea, a los hombres no les gustan las mujeres que viven solas, ¿no? Y yo me volteo y le digo, es al revés. A mí no me interesa ningún hombre que no quiera una mujer que viva sola. Pero date cuenta la época. O sea, te Sí, estoy hablando de hace 40 años. bueno, y que te voy a decir algo, Raquel, o sea, eso fue hace 40 años, todavía sigue existiendo también esta temática, obviamente ya hay más herramientas que te ayudan, Exacto. pero hace 40 años era un tabú, pues, complicado para ti. ¿Qué fue lo que te dio el valor para seguir caminando y no retroceder? Porque yo creo que hay momentos en la vida de cualquier ser humano, hablando no de hombre o de mujer, sino hablando de ser humano, que te pones a pensar, ¿y si estaría haciendo lo correcto? Porque lo que se viene es tremendo. Mira, yo te puedo, o sea, es tan profunda la frase que acabas de decir, que uno tiene, en ese entonces tuve que pagar muy cara mi libertad. Pagué cara digamos, con la ausencia familiar, con el no apoyo. Pagué muy caro con la visión, me veían rara, no pude regresar, por ejemplo, a estar con las amigas que había yo estado en la adolescencia y en la preparatoria, porque venían de visiones más conservadoras y yo no solo estaba ya divorciada, o sea, aparte vivía sola, o sea, tenía un doble agravante y el triple es que trabajaba en el Consejo Nacional de Población con un programa, el primer programa de educación para la sexualidad. Entonces, tú te imaginas qué personaje era yo en las áreas conservadoras, o sea, Eras un aparte peligro. mujer. Era, o sea, pero te quiero decir algo, yo ni siquiera me di cuenta de lo caro que estaba pagando, porque te voy a contar y a la audiencia lo que significan las palabras de una mamá a edad temprana, porque mi mamá sí entró en contradicción después, pero mientras yo crecía, ella que fue muy pobre, que no pudo estudiar, que quería tener una carrera, que no pudo, que era una mujer brillante, pero no lo pudo desarrollar, mientras yo crecía durante mi infancia, en las noches cuando me acostaba me decía, ¿sabes? Yo no pude estudiar y nosotros no tenemos dinero y no, lo que yo te voy a dejar son tus estudios y tu carrera y tú vas a vivir de lo que hagas. Y hasta hoy, ¿eh? Y entonces se quedaron tatuadas en mi alma sus palabras, aunque a pesar de ella, en esta etapa de 20 y tantos años, era ya tarde para que arrancara lo que había metido en mi ser. Y entonces me convertí en una mujer súper trabajadora, muy entregada a lo que hacía, muy entregada en mis trabajos, pero se debía a esa fuerza de ella, que de alguna manera me conectó durante mi infancia. Ya de adolescente no, ya en la etapa más adulta, ya de jovencita tampoco, ¿no? Ahí ya el que dirán, la parte de la contradicción entre el afuera y el adentro, tuvo más fuerza para ella, pero no para mí, Ok, porque yo ya no me pues lo planteaba. prácticamente, Raquel, perdón que te interrumpa, me están Sí, mandando a corte. sí. Prácticamente nos contaste un preámbulo de tu historia. En el siguiente bloque ya hablaremos, ya ahora sí, ya adentrándonos al tema de las dificultades que puede encontrar una mujer en el ámbito laboral al estar rodeada de muchos hombres.
Y sobre todo hablar de hombres que no son inteligentes, porque también tenemos que reconocer que hay hombres que sí lo son, que sí son inteligentes y que uno puede trabajar pues ampliamente y felizmente, ¿no? Entonces vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estaremos en su programa Descúbrete y Empodérate. Regresamos. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato curioso más. ¿Sabían que en la Fórmula 1 los diferentes equipos y escuderías gastan en promedio más de 200,000 litros por temporada durante todos los circuitos que hacen a lo largo y alrededor del mundo? Y también, ¿sabías que el último premio de México fue premiado como uno de los mejores en cuanto a organización y que ha acumulado este premio desde que la Fórmula 1 regresó a nuestro país luego de más de 30 años de no hacerlo? Para esos datos y más, te invito a que nos veas en Sprint Deportivo todos los martes 20 horas por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los lunes, con mi compañera Ani Hernández y con nuestra invitada, la licenciada y psicóloga Raquel Schlosser. Raquel, hablábamos hace unos momentos sobre lo que fue para ti estar en una institución privada, gubernamental, y en lo que fueron tus obstáculos. Precisamente nuestro tema es librando obstáculos para una mujer en un mundo de hombres, ¿sí? Los obstáculos que profesionalmente una mujer tiene que librar. ¿Nos podrías decir de qué manera, cómo nos puedes ayudar
a ese tipo de obstáculos que se nos presentan, como es el sueldo, cómo son los horarios, cómo es el acoso sexual, tantos y tantos obstáculos que una mujer tiene que enfrentar y librar en este mundo de hombres. Las estadísticas siempre nos sirven. O sea, tenemos que saber que es un problema nacional y desde 2017 lo tenemos clarísimo. O sea, más de 1 millón de mujeres están pasando por esto. Es el 10% del mercado laboral y solamente 1 de cada 10, o sea, ni siquiera en el 99% de los casos no denuncian. Y no denuncian no porque sea su responsabilidad, sino porque no hay un cuerpo legal, digamos, que no sea corrupto y que no tenga dentro toda la ideología del estereotipo de género que se maneja para proteger a la mujer en el trabajo. Entonces, hay muchos ejemplos y son muy tristes, todos, porque generalmente tú vas a tu trabajo con el deseo de trabajar y no te tienes por qué además estar protegiendo del deseo sexual o del deseo de poder que tiene el jefe, porque en la mayoría son hombres. Las cifras son tremendas porque muchas de ellas tienen que salirse de trabajar, tienen que irse a otros lugares y generalmente agarran el espacio de la vulnerabilidad, que es muy delicado, ¿no? Cuando tienes hijos pequeños, cuando tú eres cabeza de familia, que somos muchísimas mujeres, cuando tú eres la que lleva el sustento y aparte tienes que llevar la educación y tienes la atención del trabajo, más el doble trabajo del hogar, más todo lo que significa ser una persona eficiente en el trabajo porque es tu única fuente de supervivencia. No es una situación fácil y tiene consecuencias sistémicas, ¿no? Tiene consecuencias en muchas áreas de la vida. Entonces, cuando esto ha sucedido, las personas que estén pasando por eso, tienen que tener muchos cuidados, porque yo no les voy a decir, ve, denuncia, no, empodérate, sin pensarlo 2 veces. Primero, que si ha sucedido, y no digo que no lo tengan que hacer, pero digo que lo hagan de manera inteligente. Primero, que traten de hablar con la persona y le muestren la consecuencia terrible que esto tendría. Que mantienen una casa, ¿no? Para ver si con un diálogo confrontado, inteligente, ¿no? Lo pueden parar. Segundo, muy probablemente por debajo de la mesa esté tratando de hacer presión para correrlas, porque no consiguió lo que quería, porque está desde el lugar del poder, porque no están acostumbrados a que les hablen de frente, ¿no? Entonces, es importante, antes de confrontar, seguramente se está pasando con ella, no es la primera vez, porque tienen que saber que ellas no tienen la culpa, ¿no? No son las culpables, seas guapa, lleves la falda arriba de la rodilla, lleves tu escotito, tu escoto. Nadie tiene derecho a invadir tu intimidad, tu privacidad y mucho menos ejercer el poder desde la parte de arriba a la parte de abajo. Entonces, como seguramente es un patrón dentro de la empresa o dentro del puesto de esa persona, es importante que primero pregunten con mucha discreción si a alguien le ha pasado, cómo es, etcétera, porque va a encontrar a otras mujeres en la misma situación. Eso les puede dar mucha más fortaleza porque hacerlo en grupo es diferente que hacerlo solas. Segundo, tienen que consultar antes de hacer nada adentro con una buena abogada experta en temas de violencia laboral y de violencia sexual, porque es una forma de violencia sexual en el trabajo. Entonces, tienen que tener muy buena consejo, asesoría, muy buen consejo legal, asesoría legal, porque necesitan saber los pros, los contras, cuánto va a tardar, cómo va a ser y todo lo que pueden pasar.
Y además de estar porque, fortalecidas, ¿no, Raquel? Porque exacto, y ahorita tú nos vas a contar, bueno, en el primer bloque nos hablabas precisamente de la situación en que tú te separas y bueno, eran otros tiempos. Al final, uno siempre tiene que estar fortalecido para dar un paso importante, porque si no te vas a tambalear o vas a retroceder o alguien te puede manipular y tienen entonces que, va a ser peor. lo que tú dices es básico porque estamos hablando de planearlo. Tienen que hacer su planeación para que sepan en qué etapa del trabajo les conviene, cuándo consideran importante. O sea, tienen que hacerlo con cuidado porque sí van a enfrentar una situación de contraataque y tienen que estar listas a que el contraataque va a tocar las partes más vulnerables. Entonces, si viene desde la violencia sexual, ¿qué es lo que van a hacer? Atacar desde la sexualidad, ¿no? Y es muy delicado. Entonces, tenemos muchos casos donde pasaron 2, 3 años y donde efectivamente había que darles soporte emocional antes, pero nunca te imaginas la magnitud con la que la otra persona puede revertir, ¿no? No te la puedes imaginar porque si estás hablando de una persona que está ejecutando su poder a través de violencia sexual, ¿no? Y el acoso sexual laboral, entonces, en ese sentido, no es una persona que le importen los otros, va a pasar sobre tu dignidad si necesita defender la suya, no va a querer que la esposa, las hijas, ¿no? Son personas que creen que pueden pisotear a las hijas de otros, pero las suyas nadie las va a tocar, están equivocados. O sea, si tú en el trabajo te comportas de una manera digna con alguien que está trabajando, entonces no importa si es mujer o hombre. O sea, tú te tienes que comportar de una manera digna con cualquier persona que trabaje. Entonces, no estás con una persona ni que piense como tú, ni que actúe con valores como los tuyos, ni que se enfrente a un mundo como el tuyo. Y sí tiene protectores atrás, porque hay más gente que se ha enterado. O sea, todas estas situaciones tienen testigos. Todas las situaciones tienen testigos. Y esos testigos se van a quedar silenciados si no les conviene tampoco, porque también su trabajo se pone en riesgo. Entonces es una ejecución del poder en la máxima, en una expresión máxima, en un lugar donde pone vulnerables a muchas familias, no a muchas personas. A mí me gustaría hacer aquí un comentario, Raquel. Sí hay que pensar que es una situación muy difícil, que es algo, como tú lo dices, que lo tienes que planear, que lo tienes que elaborar, que te tienes que asesorar, pero yo creo que también es muy importante que esa mujer y esas mujeres que estén pasando por algo así, que cuenten siempre con el recurso de un abogado, una abogada, y que digan, no estoy sola, sino que sí se atrevan a hacerlo y que no tengan el temor por miedo a las represalias o perder su trabajo, a no actuar, porque si hay ya un antecedente, es más fácil que a esa persona se le frene. Y además si están en grupo, exacto, o sea, que lo hagan en grupo. Y no exacto. Cualquier abogado ni cualquier abogada, tiene que ser expertos en el tema, especializados en el tema y que tengan perspectiva de género, que es lo más importante. Porque les tienen que garantizar que en el camino no se van a vender, o no se van a callar, o no les van a hacer algún problema en el proceso que les haga perder. Entonces, realmente necesitamos denunciar, pero lo tienen que hacer con cuidado, con entereza y sabiendo qué van a enfrentar en ese mundo, no solo de hombres, sino del poder. Es el poder el que está ahí ejecutándose. Ahorita que nos están dando la señal, Raquel, que nos tenemos que ir a corte, pero regresamos para que ya nos dice una idea y tips en lo que sería como la parte legal, ¿no? Y que sigamos hablando sobre este tema, que son los obstáculos que las mujeres tenemos que librar en un mundo de hombres.
Ahorita volvemos con ustedes, amigos, en su programa Descúbrete y Empodérate. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe y hoy vamos a platicar un poco sobre la liga de fútbol alemana, la famosa Bundesliga. ¿Sabías que el equipo de fútbol de la ciudad de Heidenheim es el club con más años de antigüedad en el fútbol alemán? Es un equipo que se caracterizó por jugar en el sur de Alemania por ser oriundo de Baden-Württemberg, uno de los dos estados sureños de este país. Además, te podemos comentar que el equipo de Heidenheim actualmente no está en la Bundesliga, lleva bastante tiempo en la segunda liga alemana o en la Zweite Bundesliga. Ese es un dato muy curioso y que muy pocas personas saben sobre el fútbol alemán, ya que algunos pensarían que uno de los equipos más viejos es el Bayern München, el Schalke o inclusive el Borussia Dortmund. Pero ahora ya lo sabes, el equipo más viejo del fútbol alemán es el Heidenheim y actualmente juega en la segunda división de este país. Te invito a conocer más de estos datos y más sobre el análisis futbolístico y deportivo en Sprint Deportivo todos los martes 20 horas en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Sand. Y ya estamos de regreso en su programa Descúbrete y Empodérate con este gran tema y con esta gran invitada. Y bueno, nos quedamos en el bloque anterior hablando sobre las dificultades que puede encontrar una mujer en el ámbito laboral, rodeada de hombres, a través de la parte sexual, donde a lo mejor hay un acoso sexual. Pero Raquel, no nada más hay acosos sexuales, y eso tú también nos lo compartías. También viene este acoso, esta vulnerabilidad en la parte económica, donde no es equitativo. A lo mejor si tú tienes el mismo puesto de directivo, pues por ser mujer a lo mejor tu sueldo baja un poquito más. Aparte hay otros más que me gustaría que nos compartieras.
Mira, hay muchos más, pero qué horrible, ¿verdad? Que hemos hecho un diccionario del horror, ¿no? Yo siempre digo que es tremendo, pero hay muchas formas en la que la mujer está como en menor nivel y no es tomado en cuenta. Por ejemplo, la cuestión de sueldos, ¿no? Tengo una anécdota que quiero compartir porque a mucha gente le debe haber pasado, pero no igual, Claro. no necesariamente. O sea, yo manejaba en el lugar donde estaba, en salud, casi 16 proyectos, tenía como 103 personas a mi cargo, divididas. Se fue mi jefe, me dejaron con todo ese paquete, me subieron a subdirectora. Y a los pocos meses, a la persona que era subdirectora en ese momento, me toca a mí ver las cosas que estaba haciendo y de repente me doy cuenta que él maneja 3 proyectos y gana el 60% o 70% más que yo. Entonces voy con mi jefe y le digo, oye, ¿qué pasó, no? O sea, y me contestó algo que jamás se ha olvidado. Me dijo, bueno, Rachel, él mantiene una familia. Entonces yo me quedo, ¿no? Y le digo, bueno, pero yo mantengo un orfanatorio, ¿no? Y me dice, ¿es cierto? Le dije, no, pero ¿y qué? Si lo mantuviera, me pagas el 200% más. Dije, a mí no me mantienes. Que te quede claro que a mí se me paga mi trabajo. A mí no me estás manteniendo. Entonces me dice, bueno, pero no hay dinero. No hay ningún problema. Le paso yo, o sea, él lleva 3 proyectos. Yo tengo 16. Ya los bajé a 12 porque ya terminé 4. Me voy a quedar con los 3 más grandes, que son los que yo creí y a mí me gustan, y entonces que él se quede con los demás. Me dijo, pero no va a poder. Le digo, entonces págame por habilidad, págame por capacidad, y entonces págame por proyecto. O sea, fue una discusión tan fuerte, finalmente logró que se pagara, como no importa en los detalles. Logró que se pagara porque nadie iba a poder manejar mis proyectos. Y había todo, hicieron todo ¿cómo se dice? Mentiras acerca de mi persona, y el nuevo jefe que entró, el nuevo gerente que entró, me mandó llamar y me dice, quiero conocer a la mujer que cobra doble haciendo lo mismo. Le dije, ¿qué? O sea, le dijeron que iba yo a cobrar más por hacer lo mismo. Le dije, no hay problema. Le O sea, al presenté los final, proyectos. y ese es otro punto, la distorsión, ¿no? De la comunicación, el evaluar tu personalidad como mujer, Por ser precisamente. mujer, ¿no? Por ser más joven. Yo era multitask bastante bien, pero no se trata de mí, se trata que es un ejemplo. Muchas mujeres lo pasan la situación donde están menos valoradas en su trabajo. Es el caso de las enfermeras, por ejemplo. Las enfermeras se hacen un trabajo impresionante. Los postoperatorios están recargados en ellas, en el trabajo que van haciendo, en el cuidado que tienen, y sin embargo no tienen el mismo valor, no tienen el mismo valor, y generalmente son mujeres. No son hombres, generalmente son mujeres. Entonces, igual que hay muchos otros trabajos, ¿no? Donde hay, no hay ningún trabajo mejor que otro para una institución o para una organización o para una empresa. O sea, si yo llego a mi lugar y está todo limpio, se lo debo a las personas de intendencia, ¿no? Claro. Si yo llego y puedo trabajar y todo está en orden, se lo debo a alguien que lo hizo la tarde anterior o la noche anterior. Entonces, en el sistema, ¿no? Estamos todos, cada quien con sus grados, capacidades y posibilidades, aportando. Por supuesto, si las cabezas no aportan, no hay cómo pagar la intendencia, ¿no? Pero no hay nadie que no tenga un grado de importancia en un lugar, y hay muchos trabajos que son femeninos, ¿no?
las maquiladoras, por ejemplo, donde hay tantas jovencitas, pues podemos hablar de lo que pasa y pasó en el norte, en Ciudad Juárez, con las maquiladoras y todos los asesinatos de mujeres, o sea, los acosos sexuales y todo lo que pasa dentro de las fábricas, o sea, no se vale, ¿no? Y me gustaría, Raquel, que nos compartieras, tú como emprendedora, como empresaria, ¿cómo fue que pudiste superar todos estos acosos en su momento, que hablábamos anteriormente, que bueno, que años atrás todavía era más complicado y más difícil, hoy hay un poquito más de apertura, pero ¿qué es lo que necesita una mujer? ¿Qué herramientas son las que necesita una mujer para seguir adelante, no quedarse atrás y visualizar sus objetivos y seguir caminando por sus sueños? Mira, es muy importante dividir la vida pública de la privada. Muy importante. Que el trabajo sea solo trabajo. Sé que muchas mujeres en el trabajo tratan de buscar un lugar para generar amistades, relaciones para afuera, ¿no? Que elijan con quién hacerlo y que tengan cuidado, pero su vida privada que la mantengan siempre por fuera. Nadie tiene que saber ni su estado de ánimo, ni si tuvo un problema en la familia, ni su problema con el novio. O sea, tienen que tener cuidado. A mí me resultó muy bien de separar la vida pública de la vida privada. Eso es un consejo básico, ¿no? Ok. ¿Y qué otra herramienta le podrías dar a alguna mujer que se encuentre en una situación a lo mejor donde su imagen se está devaluando por chismes, por situaciones como lo que tú nos comentabas hace ratito? ¿Qué es lo que puede ella utilizar de herramienta para no hacer caso y seguir caminando? Primero, su autoestima. O sea, si no es de ella de quien están hablando, porque están hablando sobre lo que creen de ella, que sepa que solo es un espejo. O sea, a mí me sirve mucho una frase del Quijote que dice, van cabalgando y los perros les ladran, y entonces Sancho le dice al Quijote, ¿por qué ladran los perros? Porque cabalgamos, Sancho. Entonces, muchas veces hay envidias en el trabajo, hay necesidades de otras personas porque creen que solo bajando a la que está yendo hacia adelante van a poder salir adelante. Que sepan que lo van a enfrentar, que sepan que les puede pasar. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres salir adelante? No lo hagas encima de nadie, pero no voltees a los lados. O sea, que necesitan decirlo porque necesitan hablar así, pues adelante. Si se lo dicen a tu jefe, pues háblalo con tu jefe si te enteraste. Pero que no te pare, que eso no sea un obstáculo. No uses el afuera. ¿Qué puedes hacer? Refuerza tu autoestima. Están diciendo cosas que son mentiras, entonces no están hablando de ti. Síguete para adelante. Nos tenemos que ir lamentablemente a nuestro siguiente bloque. Tenemos que cortar, nos están mandando a corte, pero qué excelente comentario. Que escuches, pero que sigas adelante y no voltees atrás ni a los lados. Tu seguridad y tu autoestima. Gracias, Raquel, y ahorita seguimos con ustedes, amigos, en su programa Descúbrete y Empodérate.
ya en su programa Descúbrete y Empodérate con Raquel Schlosser. Y bueno, déjenme platicarles que, bueno, ya Raquel nos estuvo hablando de este tema tan importante para muchas mujeres donde no saben cómo actuar ante los diferentes acosos que pueden tener rodeada del ámbito laboral de hombres. Y pues la verdad es que es importante los puntos que tú nos compartías, Raquel, porque a veces nosotros como mujeres no sabemos actuar ante diferentes situaciones y algo que también se me vino a la mente es que luego las mujeres también pueden ser acosadas psicológicamente. Y esto quiere decir, Raquel, como tú lo mencionabas, a lo mejor tú puedes ser muy brillante en muchas situaciones y por lo mismo puedes ser muy envidiada y pueden empezar a lo mejor hasta psicológicamente decirte, ¿no? Bueno, tú estás en este puesto porque estás bonita y en realidad no, es por tus herramientas, por tu conocimiento, por lo que tú sabes y es cuando a lo mejor tú puedes como mujer hasta llegar a dudar de tus capacidades para poder seguir avanzando en estos sueños. Sí, y hay ejemplos, miles de esos. Pero lo importante es que tengamos confianza en lo que vamos haciendo y que también que sepamos que el mundo se está abriendo y que hoy hay más posibilidades. Y hay más leyes que protegen, no en todos los estados, pero la Ciudad de México sí los tiene, ¿no? Pero tenemos que hacerlo en grupo, que es lo más importante. Hacerlo sola te da mucha soledad, mucha dificultad. Tienes que generarte tus grupos de apoyo, tienes que generarte tu sistema, tienes que hablar en tu familia, platicarles lo que vas a hacer, decirles lo que está pasando y también se vuelve una herramienta para educar a tus hijas, para educar a tus hijos. Porque si niños y niñas están viendo lo que la mamá está padeciendo, se van a volver personas también diferentes. Entonces también puede ser una herramienta para educar dentro de tu propio hogar lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos relacionados con eso. Te puedo dar uno mío si gustas, pero hay tantos. Me acuerdo haber estado en una reunión donde había yo conseguido que todos los fondos que se iban a perder, porque los demás no estaban mandando material para impresión y eran fondos federales, se iban a perder. Yo hablé directamente, hice un acuerdo con el director que manejaba el dinero, yo no lo manejaba, lo manejaba él. Le dije, ¿sabes qué? Yo tengo proyectos de más que no me alcanza el presupuesto, entonces vamos a hacerlo de tal manera, yo te los jerarquizo y cuando vayas perdiendo los otros fondos, velos asignando a lo mío para que tú no los pierdas. Fue un acuerdo ganar-ganar. Y entonces, en plena reunión de trabajo, cuando se dieron cuenta de la magnitud de los proyectos de comunicación que yo tenía, uno de las personas, uno de los doctores que estaba ahí se volteó y me dijo, habrá que ver cómo lo consigues, Raquelita, ¿no? Yo digo, pues sí, ahorita lo vemos. Entonces, fue marcar, fue limpiar mi nombre, pero lo ensució, mi trabajo de 7 meses, lo ensució con una frase, ¿no? O sea, yo ni conocía al otro director, pero es la necesidad de utilizar tu ser de mujer como ellos lo quieran para pisarte. No se vale. Nosotras somos trabajadoras. Vamos ahí como trabajadoras y sí tenemos derechos como ciudadanas que estamos reponiendo seres a la humanidad. Por eso tenemos derechos de maternidad, por eso tenemos derechos para ir a las escuelas, por eso tenemos algunos derechos porque estamos también criando a otros seres, porque damos a luz, entonces tenemos que tener nuestro tiempo de mamás, que en otros países también hay tiempo de papás, ¿no? Cuando los hay, ¿no? Entonces, pues sí me parece un tema muy importante el que están tocando y ojalá y sensibilice a muchos hombres que tienen la posibilidad de incluir y hacer un mundo más justo, ¿no? Que fue lo que yo hice en mi institución. En mi institución de psicología transgeneracional, a la hora que creé los valores que iban a reinar adentro, le creé el corazón. Y en el corazón del Instituto de Estudios Transgeneracionales está el tema de diversidad,
está el tema de no violencia, está el tema de inclusión. Entonces, Y imagínate que eso permea todo. a eso iba Raquel, que precisamente una de las herramientas que pueden tener las mujeres para poder sobresalir de situaciones como esta y otras tantas, precisamente es tu Instituto de Estudios Transgeneracionales, que les va a servir para poder tener una herramienta o un soporte para poder salir adelante de todos estas dinámicas que se llegan a presentar pues en nuestro día a día, al final de cuentas, ¿no? Pero ya vamos a adentrarnos precisamente a este instituto. Me gustaría que nos platicaras qué realiza la institución, cuáles son las carreras que tiene, las maestrías, para los que estén interesados puedan acercarse. Mira, es una nueva carrera, una nueva profesión, y lo más interesante es que me la aprobó la Secretaría de Educación Pública, y no soy nueva, estoy desde el 2005 aprobada, cosa que nuevas carreras solo le aprobaban al ITES o al ITAM, al Anáhuac, pero una mujer inteligente y profunda que vio lo que traían los programas académicos. Yo creé la psicología transgeneracional, trabajamos con patrones repetidos, pero además mucha gente en una etapa más adulta que tiene más experiencia también quiere cambiar su forma de vida y quiere cambiar su visión del mundo y quiere cambiar de carrera. Entonces, las 4 maestrías que tenemos en Psicología Transgeneracional de la Salud, Psicología Transgeneracional Familiar y de Pareja, Psicología Transgeneracional de Empresas y Organizaciones y Filosofía Transgeneracional, todas son multidisciplinarias. Quiere decir que personas de diferentes disciplinas, que vengan de la sociología, de la pedagogía, de todas las humanidades o de experiencia y trabajo pueden entrar. Entonces, es incluyente en ese sentido para que podamos dialogar entre disciplinas. Y además está hecha para personas que laboran. Entonces, era ahora un fin de semana al mes y sigue siendo. De hecho, en agosto volvemos a empezar al otro grupo con la novedad de que nosotros vamos con el fluir de la vida y la modernidad. Y a nosotros el COVID no nos paró. Nosotros ya tenemos todo online, emigramos todo para que puedan trabajar desde casa, tenemos muchísimos recursos para hacerlo y lo hemos implementado. Y además estos 2 primeros grupos los voy a dar yo porque estamos afinando el modelo. Entonces, tenemos el trabajo de psicología transgeneracional que básicamente para este mundo de violencia en el que vivimos y nuestro México va a ser muy útil. O sea, solamente el COVID hizo que se notara, no porque no estuviera antes, que se notara, los feminicidios eran 10 por día. Imagínate qué pandemia. Ahora son 11 por día. Las llamadas de enero, febrero y marzo en el 2019, las llamadas al 911 eran 270,000, subieron a 300,000 enero, febrero y marzo de este año. O sea, ¿qué nos está pasando? Nuestra carrera trabaja con la profundidad de la violencia a través del tiempo. ¿Cómo parar la violencia a través del tiempo? Porque ese es nuestro tema más importante, llevar conciencia de paz, apoyo, y se hace a través también de historias familiares. Entonces, tenemos un programa precioso porque empiezas a trabajar por ti mismo con toda tu área personal a través de la psicogenealogía y los mapas familiares. Luego aprendes todo lo de transmetodología, aprendes teorías sobre familia y pareja y además aprendes cómo hacer constelaciones online. Entonces, en el primer año ya les damos una herramienta completitita para que al año puedan empezar a trabajar y tener recursos, sobre todo hoy, que nos va a ser tan difícil mantener a nuestras familias, reinventarnos. Es un gran recurso. Y el segundo año pueden especializarse ya sea en trabajo con niños, niñas y parejas y adolescentes, o pueden hacer salud, porque debo decirte que uno de los descubrimientos más importantes y que me ha llevado a llevarlo a Europa,
¿no? Yo lo enseño en Austria, lo he enseñado en España y en muchos lugares de Sudamérica, es el hecho de que los síntomas en el cuerpo, ¿qué son los síntomas? Cuando te abren y no lo pueden encontrar. Los migrañas, dolores de cabeza intensos, los problemas gástricos, de dolores de espalda, fibromialgias, problemas de rodillas inexplicables, las alergias, las enfermedades inmunes, tienen que ver con situaciones de violencia del pasado en la familia. Entonces nosotros en los programas, que eso es lo original y que lo que nos diferencia de todas las demás escuelas, no solo tenemos la perspectiva de género, sino además trabajamos con deconstrucción de prejuicios y con las consecuencias que la violencia social ya tuvo en las familias. Los duelos abiertos por migraciones forzadas, cantidad de consultantes hemos tenido relacionados con la Guerra Civil Española. Duelos abiertos, dolores profundos, ¿no? Yo creo que jalando. tu instituto obviamente va a ser una fuente para que muchas personas sanen de diferentes situaciones, como tú lo acabas de decir. Al final todo tiene que ver con las emociones que tenemos con nuestras historias de vida, ¿no? No sanadas. Y es importante que conozcan tu instituto. Prácticamente ya se nos está acabando el tiempo, Raquel. Me gustaría que nos comentaras dónde se encuentra tu instituto y cómo se pueden comunicar para pedir más informes. Pueden escribir a www.psicologiatransgeneracional.com. Esa es la página web. Nos pueden encontrar en Facebook como Psicología Transgeneracional. Ahí está nuestra página de Facebook. Psicología Transgeneracional. 55 45, ahorita se los voy a dar porque lo tengo en el teléfono, 22 11 80, es nuestro WhatsApp, pero nos pueden escribir perfectamente bien en la página web y les vamos a dar toda la información y van a ver que está en reconstrucción además. Tenemos cosas muy bien, nuevas. ¿Y físicamente dónde se encuentra el instituto? Estamos en Polanco, ahora estamos cerrados por el COVID, pero vamos a abrir cuando se pueda y cuando sea el tiempo correcto para todos. Estamos en Polanco y sí debo decirte que es importante nuestra antigüedad. Tengo 21, 22 años trabajando en esto, fui pionera en este país y fui la que viajó 10 años con Bert Hellinger, que fue el creador. Yo fui la directora del Instituto Bert Hellinger de México por 10 años. Después él siguió su camino, yo me dediqué a la parte académica, él a la parte más de franquicia, pero todas sus enseñanzas fueron mucho más, fueron muy profundas, ¿no? Pues es un gusto, Raquel, prácticamente ya se nos terminó el tiempo, ya producción nos dice, ya hasta nos pasamos, ¿no? Pero es un gusto tenerte aquí, compartir este tema contigo. Gracias por la información que nos aportaste, gracias por las herramientas y pues que hablar del instituto, porque pues al final hay muchas mujeres que seguramente se van a animar y no nada más mujeres, al instituto me imagino que también van hombres que requieren también superarse y encontrarse, reencontrarse y pues para ello tú tienes una gran herramienta a tu mano. Pues fue todo por hoy. Gracias, Guadalupe, por acompañarme una vez más, por estar en el programa Descúbrete y Empodérate. Gracias, Raquel. Fue un placer tenerte Muchas aquí. Gracias. Por último, tienes nada más 30 segundos para decir algo al público. Que no desistan de sus sueños. Para nosotros, la psicología transgeneracional es un bien social. Entonces, cuando he pasado por muchísimos conflictos, lo único que pienso es cuántos se van a beneficiar después de todo lo que hacemos. Que se vuelvan yeguas de salto de obstáculos. Pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Estamos aquí en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí.